In the middle of an active cold and flu season, public health officials are now tracking a possible epidemic after a new virus with pneumonia-like symptoms was discovered with links to a market in China's Wuhan province. Porque Wuhan es enorme, es considerada la capital de la China central. El primer caso de esta enfermedad se produjo el día 8 de diciembre de 2019. Chinese authorities also shared the complete genomic sequence with WHO and with the public. There are immunotherapies that are under consideration. A mysterious respiratory illness with similarities to SARS has healthcare workers around the world. At least 45 people have contracted the virus, believed to be connected to animals at a market in central China. There's growing concern human-to-human transmission may be possible. Esto quiere decir que en una sociedad donde no tienes hospitales, donde no tienes sistemas de control para identificar el virus, etcétera, etcétera, te va a decir el índice de propagación del virus en la población. Ok, vamos a pensar en un R0 con valor de 2. Ok, el SARS es mayor de 2, de hecho es de 2 a 3. Siguen existiendo casos, se siguen presentando casos. En el caso del MERS es menor a 1. Ahorita les voy a explicar por qué tiene esto importancia, ¿ok? Entonces, si contemplamos un R0 de 2, lo que tenemos es que el paciente 0, ¿ok? Que aún no lo tenemos identificado en el virus actual, pero bueno, el paciente 0 o una persona contagia a 2 personas, ¿ok? Ese es el R0. Una persona contagia a 2. Estas 2 a su vez contagian a 4. Estas 4 a su vez contagian a 8. Y así, es exponencial. Se sigue contagiando y se sigue yendo el contagio, ¿ok? Entonces, esto es un R0 de 2. Para obtener el R0 hay que contemplar muchísimos parámetros, muchas variables que se van dando, desde tiempo de incubación, los síntomas que se presentan, el momento de contagio, si es de persona a persona, si es de animal a persona, ¿ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Este es el R0 con valor de 2, ¿ok? Si contemplamos el del SARS, que era del 2, pues bueno, más o menos esta fue la propagación del SARS. Ahora, tenemos el 2019. El 2019 están dando un valor de 2.7. Yo hice una gráfica y números con un mayor que 4 y con un mayor que 14. Esto por los tiempos de contagio, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver esas tablas. Pero bueno, calculando que sea 4, pues bueno, tienes una sola persona, contagia a 4 personas y estas a su vez contagian a otras 4 personas. Aquí se me fue, no te puse 2, pero bueno, estas contagian otra vez a su vez otras 4 personas. O sea, esto es el doble, ¿no? Olvídense de esto de aquí, serían estas 4. Estas 4 a su vez cada una contagia a 4 y así sucesivamente. A lo que voy con esto es que esto es en una línea, esto es como si supiéramos quién fue el paciente 0. Ese paciente 0 contagió a 2, luego a 4, luego a 8 y así sucesivamente. Pero si no sabemos quién es el paciente 0, pudo haber sido que el primer caso se identificara hasta en la segunda etapa de contagio. A lo mejor lo que estamos contemplando como el paciente 0. Y si estamos contemplando a ese como el paciente 0, ¿no? Tenemos esta línea de propagación del virus donde empezamos a identificar a las personas, bueno, partiendo de la base que este fue el primero y contagió a 2 y cada uno de estos contagió a otros 2 y a otros 2 y así sucesivamente. Pero tenemos una línea que se nos podría escapar de la vista. Y entonces ahorita en las gráficas que les voy a mostrar a continuación, pues bueno, van a ver que esto más el tiempo en el que se pudieron haber retrasado en contener, pues bueno, a mí me dice que toda la población se va a infectar. Como vuelvo a decirlo, esto con los datos reales, con
los datos duros, lo que dice la ciencia oficial, los científicos oficiales, aquellas empresas, fundaciones, etcétera, etcétera, que se dedican a hacer esto, los que están en la línea de campo, los doctores, los laboratorios, todos ellos, ¿no? Cuando contemplamos un valor de -1, en el caso del MERS, nos dice que cuando una persona se contagió, se tardó algo más de tiempo. Cuando ya tuvo los síntomas fuertes fue que contagió a otra persona, y esas dos personas estando juntas contagiaron a una tercera persona, y a las tres contagian a una cuarta. Vaya, el factor de R0, el factor de propagación del virus, es muy bajo. Entonces, al ser muy bajo, en el momento que se detecta, es muy fácil controlarlo. Cuando ya es mayor de 2, pues se vuelve más complicado, y pues no se diga cuando es mayor que 4. Cuando es mayor que 4 es muy difícil contenerlo, y mucho más si no sabes cuál es el paciente cero. Entonces, bueno, pues ese es el R0. En este llevamos 17 años, pero como es de -1, pues bueno, no se ha propagado a nivel mundial, no ha llegado a ser pandemia. SARS sí tuvo emergencia global, pero al final se pudo controlar. Entonces a mí me resulta extraño los números que están manejando, que son muy similares a los del SARS, pese a que el índice de mortalidad es más bajo, pero pues bueno, no se está distribuyendo ni remotamente como los números del SARS, va al triple, va más arriba de 4. Yo hice un ejercicio de 1 a 14, o sea, una persona contagia a 14 personas en un lapso de 14 días, y esos son los números que van cuadrando con lo que se está manejando como información oficial. Ok, bueno, en esta lámina lo que estamos viendo es pues los 3 coronavirus que están que afectan al ser humano, que es el SARS, el MERS, y el 2019, que es el que acaba de salir, que aún no tiene nombre. El 19 está en desarrollo. Todos estos números apenas están están desarrollando. Entonces todo esto es subjetivo, va a cambiar, va a ir evolucionando, pero pues ya superó a las otras dos por mucho. En lo que es la información oficial se está manejando que se contemplen para estos modelos 14 días, pero pues bueno, es lo que les digo, hay casos que van de 5 días, hay casos que el periodo de incubación es de 7, de 8, de 9 días. Entonces, como hay todavía muchas variables, todavía no se puede definir un día fijo. En el caso del 2019, en lo que llevamos, pues bueno, ya sabemos que es de animal a persona. Vuelvo a lo mismo, con base a la información oficial. De persona a persona, aquí puse la pena azul por lo siguiente. Hay un caso asintomático de contagio. Es decir, una persona en Alemania contagió a otra persona sin haber presentado la persona que contagió ningún síntoma, y la otra persona sí está en la línea, en el clúster de esas personas. Entonces todo eso apenas está en proceso de investigación. Si esto llega a repetirse, es decir, si alguna otra persona asintomática contagia a una persona, a otra persona, o a otras 2 personas, a 3 personas, a las que sean, pues esto ya es riesgoso, y ahí sí agárrense, ahí sí va a ser peligroso. Todos estos valores se están definiendo ahorita, y actualmente en China están desinfectando las calles, los edificios, todo, porque aunque no se tiene una confirmación, ya se han presentado casos que hacen pensar que ya también que se transfiere de persona a objetos cuando estornudas, y lo mismo que les decía, ¿no? Agarras el tubito con la mano sudada a la hora que te trepaste al camión, y pues ahí te dejó el virus. Tienen que analizar obviamente todo ese tipo de cosas para saber, en cuánto tiempo vive el virus afuera del cuerpo humano, en los objetos. Han hecho pruebas de laboratorio de 100 personas, de 200 personas, pero son muchos los procesos que tienen que hacer para poder determinar ya un dato duro. Es decir, estos virus pegan, y hasta que terminan de pegar, sabes cómo fue la madriza, ¿no? Ahora, los síntomas. En los 3 casos, al ser coronavirus, se transmiten así, ¿no? Fiebre, más bien son las sintomatologías que han presentado tanto en SARS como el MERS, como el 2019. Unos más, otros menos. Fiebre, diarrea, tos, dificultades respiratorias, anomalías torácicas, y obviamente neumonía, y ya la neumonía ya es dificultad respiratoria, el cuerpo no tiene la capacidad de oxigenar sangre, y se necesita maquinaria especial, maquinaria que no es suficiente a nivel mundial para atender una pandemia como la que se está viendo. El índice de mortalidad, ahora 9.8,
viene de un total de casos analizados de 8.096 casos en un plazo de 9 meses, ¿ok? En el caso del MERS, por ejemplo, se mueren más, se muere el 35%. En 7 años ha habido 8.000 casos y un 35% de estos 8.000 han muerto, ¿ok? 8 por 3, 24, 2.800 personas han muerto por culpa del MERS, ¿ok? En el caso del 2019, la OMS y la CDC y la ECDC, que es la europea, de control de enfermedades y contagios, con las muestras analizadas están llegando a este número, a un 2.4%. Quiere decir que, bueno, aunque es como el SARS, pues bueno, el índice de mortalidad es más bajo. Y hay que contemplar que no es fácil sacar este cálculo. Yo lo hice en una forma lineal, como en el estudio 201, en el evento 201, en el que les presenté en los videos pasados. Y de forma lineal, pues bueno, siempre manejas un mismo porcentaje como si ya tuvieras todo el resto de la información. Según los tiempos oficiales apenas llevamos un mes, porque se les reportó el 31 de diciembre, pero ellos dicen que sí, bueno, la última semana de diciembre, y apenas estamos en la primera semana de febrero, entonces tenemos, según ellos, 4 o 5 semanas, pero como hay otros datos que dicen que empezó desde antes, desde el 8 de diciembre es la primera fecha que yo encontré. El primer caso de esta enfermedad se produjo el día 8 de diciembre de 2019. Estos 8.000 fueron en 9 meses, estos 8.000 fueron en 7 años, y esos 31.000 apenas van en 2 meses, ¿ok? Entonces, pues bueno, pues ahí tienen la información de lo que fue el R0 y un comparativo de estas tres más o menos para que sepan dónde están parados en cuanto al coronavirus. La página de Johns Hopkins, actualizada a las 12:33 del día del 7 de febrero del 2020. En la parte de abajo a la izquierda ahí está la fecha, ¿ok? 31.530 casos. Ahorita son las 5 de la tarde, yo por lo general a las 7 de la noche es a la hora que le tomo una fotografía de pantalla para llevar un registro. Conforme llegan los casos y se va desenvolviendo, pues van llevando un registro y ese registro lo pasan a la Organización Mundial de la Salud y a los diferentes centros que ven aquí abajo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, el CDC de Estados Unidos, el ECDC que es de Europa. Perdón. Estos dos son de China. Okay. A nivel mundial, pues bueno, ya se ve, ¿no? Europa, ya se ve Asia, ya se ve Australia, Norteamérica. Todavía no se ve en México, ni Centroamérica, ni en Sudamérica, aunque Brasil, México tienen buenos niveles de medicina, lo mismo que Cuba. Pues bueno, todavía no se ven casos que se presenten en esa zona. Sin embargo, bueno, pues en México ya saben, en la parte sur de los Estados Unidos, en Los Ángeles, ya existen varios casos. Y pues bueno, lo que decía la Secretaría de Salud es que pueden llegar por el aeropuerto de Tijuana, que es de donde hay más vuelos. Y hay que recordar que bueno, pues te están tomando la temperatura, pero si todavía no se manifiestan los síntomas y ya traes el virus, pues bueno, obviamente ya llegó. Yo en mis cálculos, en las corridas que yo hice, pues estoy poniendo como fecha a observar el 8 de febrero, que es el día de mañana. Pero yo hice estos números con base a números fijos, como si ya se tuviera el R0 definido y el índice de mortalidad también definido. Para eso utilicé, como recomendaron en la OMS, un tiempo de 14 días, es decir, 2 semanas para cada análisis o para cada corte, tiempo de transmisión, o sea, el proceso de contagio de una persona, y en 2 semanas una persona contagia a 14 personas. Ese fue una de las líneas que seguí, de 1 a 14. Y la otra línea fue de 1 a 4, una persona contagia a 4 personas, y lo puse con el otro factor, con el de 5 días. La OMS dice, bueno, pues hay que contemplar factores de 5 a 14 días, pero para un ejercicio normal, pues bueno, que sea de 14 días. Johns Hopkins hizo un estudio, les voy a poner aquí la gráfica para que la vean. Y como pueden ver, esta gráfica pues están contemplando ya muchas variables, y es una línea curva la que sube. Si ustedes vieran mis números en una gráfica, pues bueno, sería una línea recta en diagonal ascendente, ¿ok? Entonces, veamos.
La fecha del 8 de febrero es importante porque en un ejercicio de una persona contaminando a 14 personas en un plazo de 2 semanas, pues te lleva al número de 38.416, que yo estoy seguro que para cuando actualicen esto a las 7 de la noche, este número va a estar sobre los 36.000 sin ningún problema hoy 7 de febrero. ¿Ok? Y vean, 38.000. Cuando llega a los 38.000 en la contaminación de 1 a 4, pues también llega al segundo mes, aproximadamente a la semana 8. Esto que se llama fecha JIL es Javier Zoilele, que en su video dicen: el primer caso de esta enfermedad se produjo el día 8 de diciembre de 2019. Creo que hay que darle validad, porque aparte hace sus videos y cuando él comete un error o las cosas cambiaron por la fecha o por algunos otros factores, siempre lo avisa, siempre pone un recadito, ahí me equivoqué o lo que sea. Vean su canal, en serio, aparte son bien simpáticos y son súper positivos, la gente así es muy padre. El 23 de diciembre podría ser la fecha del doctor Luang, que en paz descanse, que murió el día de ayer. Entonces, estas dos fechas, ¿no? El 8 y el 23 de diciembre es cuando yo creo que ya se dio el caso en China. Entonces, en las fechas de JIL, contemplando que haya empezado el 8 de diciembre el primer caso, el paciente cero, como les decía, pues bueno, tienes 14 días, ¿no? Para que se contaminen 14. O sea, para el 23 de diciembre ya había 14 infectados. Para el 8 de enero ya había 196 infectados. Para el 23 de enero había 2.744 infectados. Para el 8 de febrero habría 38.416 infectados. Esto se puede exponenciar todavía aún más, porque ahorita con el cierre de China, pues no muy efectivamente, el 29 de enero yo revisé, es más, les voy a poner aquí lo de los aviones, yo revisé y seguía habiendo vuelos, ¿no? 29 de enero y seguían saliendo vuelos y había 2 o 3 cancelados, pero era un montonal de vuelos. Estoy hablando eran páginas como de 30 vuelos, 30, 60, 90, como 120 vuelos libres, y muchos ya habían salido y a París y a Londres y a una serie de lugares. Entonces a lo mejor ahí iba gente ya infectada sin que presentaran síntomas. Entonces llegan al aeropuerto, no tienen fiebre y ya entran al país, y ya cuando se enferman van a un centro médico, identifican con quienes han tenido contacto y se ponen a perseguir a las personas, no a perseguir, pero a contactar a todas las personas con las que tuvieron contacto, pero a su vez esas personas ya tuvieron contacto con otras personas, y así es como esto se hace exponencial si no se tiene cuidado, que yo creo que no se tuvo cuidado. Si seguimos en ese orden, en las próximas 2 semanas ese número llega a 500,000 de personas contaminadas. Si ustedes ven, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, cuando llegó el primer caso, que ahorita ya andan creo que en 14, no me fijé en cuánto está Estados Unidos, a ver. Estados Unidos está en 12. Si checan cuando salió el primero, fíjense, ya las 2 semanas van a ver que hay 14 contaminados. Ahora, estos lugares, Estados Unidos, Europa y demás, están más evolucionados en cuanto a sistemas médicos. Una vez que encuentran a alguien, sí lo pueden contener, es más fácil diagnosticar, tienen laboratorios más cercanos, las pruebas son más rápidas, tienen los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Acuérdense que todo esto es pensando de una forma oficial, real, nada de conspiraciones, nada de un doble sentido, lo que están diciendo. El número de muertos no, pero yo estoy calculando el 3%. Al parecer es un 2.3%. Tengo que corregir la operación, ahorita no lo voy a hacer, pero bueno, corrigiendo la operación debe de quedar sobre los 700, 800 casos. Vamos a ver cuántos aparecen cuando llegue a esta cifra. Ahora, si pasas a las 10 semanas, pues ya son 500,000 de personas para el 23 de febrero. Para el 8 de marzo, que está a tiro de piedra, es menos de un mes, para el 8 de marzo ya tienes a 7,5 millones de personas contaminados con el virus. Y a su vez estos 7,5 millones, si llega a tocar América y África, como les decía, pues se va a ir de volada a los 105 millones. Aquí ya lo pongo en rojo y en verde porque la población de México es de 127 y lo cerré en 130 porque 127 era un dato que se tenía a principios del 2019. Vamos a poner que siguen los 127, 128 millones. Aquí ya es prácticamente el tamaño de la población de México. Y si pasan 2 semanas más, es decir, para Semana Santa, ya serían 1,5 billón de personas contaminadas. Para esta fecha, para 8 de abril, vamos a ver cómo está China, y dependiendo de cómo esté China,
pues ya sabremos cómo está la onda. Pero vean el número de muertos. Y si ya llegamos al 23 de abril, pues bueno, ya contaminada la población mundial. Y contemplando todo esto exponencial, sin las medidas que se están tomando, China en su cierre de fronteras, eventualmente va a haber otros países que tengan que aislar colonias, cerrar aeropuertos, detener importaciones. Se tiene que ver cómo evoluciona la forma de contagio. Y bueno, como les digo, muchísimos factores. Ahora ellos dicen que el R0 es de 2.3%. Si yo hago esto con un ejercicio de 2.3, esta cifra jamás estaría llegando en este momento. El virus todavía puede mutar. Y si estos datos son ciertos, o sea, si el 8 de diciembre fue que se detectó el primer contagio, hasta el 20 y tantos de enero, es decir, un mes y medio después, fue que se cerraron hasta el 29-30 fue que se cerraron los vuelos. Y los barcos, y las carreteras, y todas las formas que tiene la gente de viajar en coche, salir por carretera, porque se cerraron los aeropuertos, pero la gente seguía saliendo en coches. Se les tomaba la temperatura, y si no presentaban temperatura y decían que no tenían síntomas, sí los dejaban salir. Entonces, imagínense todo este tiempo, pues pudieron haber sido cerca de, pues, ¿qué quieren? 1,000 personas, 196 personas que hayan salido con el virus a diferentes lugares. Y en el plazo de 2 semanas ya contagiaron a otro tanto de personas que no estamos siguiendo. Por eso es importante ahí lo que les pone en la gráfica del R0, entender cómo es que se contagia y cómo si no tienes al paciente cero, pues bueno, quiere decir que hay otras líneas de contagio y esas líneas pues son exponenciales como esto. Entonces a lo mejor estos números llegan antes. Y la otra, la parte de pues el tiempo para generar un antivirus o más bien un antiviral o una vacuna que sea efectiva. Al final todos estos números pues bueno son supuestos, la mortalidad es más baja. Entonces esto pues es una gráfica ahí que les puede servir como guía para ver cómo está evolucionando y ahora sí que es a ojo de buen cubero, como diríamos aquí en México. Pero sí hay un porcentaje de la población que se recupera. Es decir, el virus sí vive en ellos, sí tiene los síntomas, pero no terminan muriendo. Que ese porcentaje, bueno, pues lo ponen aquí en la tabla que les decía, ¿no? Aquí está total de muertos 638 y total de recuperados 1764. Vamos a poner lo siguiente, miren. Si estuviéramos aquí en 8 semanas y ya el dato que está en la página fuera de 31,000, bueno, si fueran aquí los 38,000 y fueran este número de muertos, nos tendríamos que ir 14 días atrás para ver el porcentaje, es decir, 2,744 infectados después de un lapso de 14 días, ¿no? Murieron 638. Y ese porcentaje es el que debe de ser más cercano a la cantidad, Andrés. O sea, se manejaría el CFE como de un 4.3%. En todas las conferencias que dan en la OMS y en diferentes noticieros que hay que tener cuidado con la desinformación y la mala información, porque hay mucha gente que está abusando, ¿no? Y haciéndolo simplemente para tener suscriptores o likes. Yo estoy haciendo, o mi intención es, lo hago como en un análisis personal y lo que quiero determinar es el R0. Entonces, bueno, pues hasta aquí las cosas. Espero que les haya gustado. Espero que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por mirar. Algunos medios extranjeros han denunciado que el gobierno chino o que los medios nacionales no están hablando de este tema o que están censurando la información. Pero desde nuestro humilde punto de vista, esto no es cierto. We still haven't got an answer on that. Two-thirds of them presume that the scientific community will come up with a vaccine within 2 months. That's dangerous, magical thinking. Change in behavior in a very complex system in specific areas. And Politics. If this is taking place from October to December 18th, 2019. Never get into those things.
will hopefully mitigate the effects when the pandemic comes. Thank you all very much. Good.